Saludos. Antes de empezar el vídeo, quiero pedir disculpas por haberme cambiado de nombre tantas veces en estos últimos días, simplemente he estado pensando en cómo renovar el canal. Otra vez pido disculpas si más de una persona se llegó a preocupar. Estoy bien, simplemente he tenido muchos problemas técnicos, pero no es nada grave, nada delicado. Al final decidí dejar el nombre tal como está, sin nada más. Bueno, es todo lo que quería aclarar, sin más que disfruten el creepypasta. Al reencontrarnos con Fernando, pensé que sería buena idea invitarlo a nuestro grupo conformado por Miguel, Pedro, y yo, ya que no lo habíamos visto desde que acabamos la primaria. Recuerdo que solía ser el más buena onda de todo el salón, pero por alguna razón, su comportamiento había cambiado por sexto año, volviéndose algo raro y distante. No lo volvimos a ver hasta años más tarde, se podría decir, en uno de esos reencuentros inesperados de la vida. Nos contó que actualmente vivía con su tío, ya que sus padres lo habían abandonado hace 2 años, pero nunca nos dijo el motivo, y por respeto hacia él decidimos no indagar más en el tema. Era viernes, y ya estábamos libres de deberes escolares, así que tocaba pasar la noche en la casa de alguno de nosotros, para divertirnos y pasarla bien. Al final estuvimos de acuerdo en pasar la noche en casa de Fernando. Para este punto ya habíamos ido a su casa algunas veces, incluso su tío ya nos conocía. Al llegar, Fernando nos dio la bienvenida, nos dijo que su tío estaba durmiendo en el segundo piso, pero no pasaba nada puesto a que estaríamos en el cuarto de Fernando que estaba en el primer piso. No hicimos nada del otro mundo, jugamos en su PS3, vimos algunas películas, y nos reímos en voz baja de unos cuantos vídeos en YouTube. Fernando nos propuso algo completamente nuevo según sus palabras. Primero nos preguntó si alguna vez habíamos jugado o hecho algún ritual, como la Ouija, el juego de la copa, entre muchos más. En pocas palabras, un juego diabólico para terminar la noche. Aunque diabólico, no necesariamente. Fernando nos empezó a explicar qué era este juego, más bien, qué era este ritual. Nos explicó que había sido descubierto hace muy poco. Todo empezó en el año 1967, en una granja ubicada en una zona aledaña. Habitaba una familia conformada por el padre, la madre, y 2 hijas pequeñas. Aquella familia vivía de manera feliz y tranquila, por lo menos hasta que la madre murió en un accidente, a lo que el padre se desahogó en la bebida. La depresión, el estrés, y la impotencia, lo convirtieron en un monstruo. Ahora era una persona agresiva. Mataba a los animales de una manera más cruel, los trabajos los hacía de mala gana, y lo peor vino cuando empezó a buscar consuelo en las niñas, con la esperanza de volver a sentir el calor de su mujer. Una de las niñas ya estaba harta de esta repugnante situación, confrontó al padre, a lo que él mismo solo la golpeó salvajemente hasta dejarla moribunda en el piso. No conforme con esto, fue al garaje, tomó su cuchillo más filoso, y le cortó la cabeza a su propia hija, y todo delante de la hija menor, la cual presenció todo mientras lloraba en un rincón. Al final, el padre hizo exactamente lo mismo con su otra hija, para posteriormente llamar a la policía y quitarse la vida con el mismo cuchillo. La historia era muy turbia, pero ¿qué tenía que ver con el ritual? El nombre del ritual se debe precisamente a la inscripción que estaba en el cuchillo con el que mató a las niñas, Uden Raiden, que hasta ahora no se sabe cuál es su significado más preciso, o siquiera si trataba de transmitir algo. Para el ritual se necesita una hoja con los nombres de los integrantes, un encendedor, agua purificada, y un pedazo de carne, de cualquier procedencia. Había que recitar una pequeña oración, con los nombres de aquella familia: Robin, Cassidy, Jennifer, Marta. Posteriormente hay que quemar la hoja con los nombres, luego cubrir la carne con las cenizas, y prenderle fuego al trozo de carne. Aquí lo interesante: si el fuego se tornaba azul, significaba que el ritual había sido exitoso, y los espíritus de las niñas te proporcionarían ayuda en los momentos difíciles. Pero si el fuego seguía normal y se consumía rápido, era señal de que algo había salido mal, y las consecuencias serían igual de malas.
Personalmente sabía que todo se trataba de una farsa, una simple leyenda urbana escrita por alguien para ganar visitas en su blog o donde sea que se escribió eso, pero bueno, no teníamos nada que perder, estábamos cansados de jugar y ya no sabíamos qué ver en la tele, así que accedimos. Sacamos un pedazo de carne del refrigerador, y Fernando fue a la tienda por agua purificada. Una vez ya en el patio de la casa, quemamos la hoja con nuestros nombres, cubrimos la carne con las cenizas y le prendimos fuego. Delante de Dios y del diablo, haciendo eco en el cielo y la tierra, exijo la presencia de Robin, Cassidy, y las pequeñas Jennifer y Marta, ofrezco la luz que los guiara en el vacío infinito, ofrezco la carne que les brindara fuerzas, ofrezco los nombres de aquellos que les brindan bienes, ruego por ustedes, ruego por ustedes, ruego por la sangre derramada, ruego por la sangre derramada, ruego porque encuentren el descanso eterno, ruego porque encuentren el descanso eterno. Tal como esperaba, nada. El fuego seguía igual, incluso se apagó por una ráfaga de viento. Pude ver cómo los nervios parecían manifestarse en mi amigo Pedro, mientras que una cara de decepción se dibujaba en Fernando. Regresamos al interior de la casa entre risas y jodas, ya solo quedaba dormir, pero antes de entrar con mis amigos, sentí como un aire frío recorrió el patio, era extraño, ya que incluso las noches son calurosas en esta época del año. Fui despertado por Fernando, estaba muy cansado, y era capaz de golpearlo con tal de que me dejara dormir, pero el sueño se me quitó al ver su expresión. Lucía nervioso y confundido, rápido le pregunté qué estaba pasando. Fernando se levantó para tomar agua, fue a la cocina, pero cuando abrió el grifo, en lugar de agua, salía un líquido rojizo con gusanos. Los dos fuimos a la cocina, y al llegar estaba infestada de moscas, y había un calor insoportable. Abrí el grifo, y pude ver cómo sangre salía del mismo. Por curiosidad abrí el refrigerador, y como ya me imaginaba, no tenía electricidad, y la comida estaba repleta de gusanos, hormigas, moscas, entre otras cosas repugnantes. No le encontraba una explicación a todo esto. Fernando fue a ver a su tío para contarle de esto, mientras yo iba a la habitación a despertar a mis amigos, pero al abrir la puerta, los dos ya no estaban en la habitación. Inmediatamente subí al segundo piso con Fernando, pero antes de subir las escaleras, sentí una picazón en todo mi abdomen, era como si cientos de insectos me picaran a la vez, me quité la camisa, y quedé en shock al ver que estaba repleto de cientos de agujeros pequeños, por los cuales brotaba un líquido que apestaba. Una pesadilla, todo esto tenía que ser una pesadilla. Le grité a Fernando, pero este no bajaba, la horrible picazón volvió, de mis agujeros empezaron a brotar cosas blancas, eran como barros, quería ir a la cocina para tomar un cuchillo y quitarme lo que fueran estas cosas. Apresurado llegué a la cocina y agarré un cuchillo, y lentamente me quité una de esas esferas de mi piel, pero al hacerlo, sentí un dolor horrible, como si me estuviera cortando un enorme pedazo de carne. No podía quitármelas todas, solo me pude quitar 7, Dios el dolor era horrible, y mi abdomen estaba repleto, estaba infestado de esas bolas blancas, necesitaba ir al hospital a que me las quitaran o hicieran algo, entre jadeos de dolor y pánico, subí para el segundo piso con el cuchillo en la mano, le grité a Fernando, a Miguel, a Pedro, rogaba por alguien, quien fuese. La pared estaba manchada de sangre, en el suelo había pedazos de lo que parecía ser tela, pero al ver más de cerca, me di cuenta que era piel humana. Miré a mi alrededor, sangre brotaba por debajo de una de las puertas. Dentro se encontraba uno de mis amigos. Al menos hasta ese momento. Era Miguel, estaba despellejado de la mandíbula hacia abajo, y ya no tenía ojos. Trató de abalanzarse sobre mí, pero cerré la puerta inmediatamente. Quería salir de la casa, pero Miguel no tardó en romper la puerta. Corrí hacia una de las puertas del pasillo, y rápido me encerré en el interior, no podía arriesgarme a que esa cosa me alcanzara. Dentro encontré a Pedro, estaba temblando en posición fetal, en ese momento mi único pensamiento racional era decirle que nos fuéramos de la casa, pero antes de siquiera hablarle, empezó a murmurar algo. Uden Reiden, Uden Reiden, Uden Reiden, Uden Reiden, Uden Reiden. No echamos el agua sobre la carne, es eso, el maldito rito no salió bien, y ahora estamos pagando, el Padre está sobre nosotros.
Tras Pedro había un espejo. Al verme, las esferas blancas estaban subiendo hacia mi cara. Horrorizado, me empecé a rascar la cara con desesperación y mucha fuerza. Podía sentirlas por mi cara, mi cuello, sentí como explotaban, sentí como un severo dolor recorría mi cara y parte de mi cuello, sentía como un líquido espeso y caliente empapaba mis manos y bajaba por mi cuello, la maldita cara me dolía, me ardía. En mi mente creía que Pedro me detendría, pero ni siquiera volteó a verme, parecía perturbado por todo esto. Miré fijamente al espejo, los tumores blancos habían sido reemplazados por enormes marcas de rasguños. Miguel tumbó la puerta, me empujó y salió corriendo directo hacia Pedro, se abalanzó sobre él, y empezó a golpearlo salvajemente, fue hacia el espejo, lo rompió y agarró un enorme pedazo de vidrio, con el que le sacó los ojos a Pedro. No me quedaba de otra, tenía que salir de la casa y pedir ayuda, pero al salir, la cabeza cercenada de Fernando estaba en el piso, delante había una especie de demonio, separando la carne de los huesos de Fernando. De repente, los ojos de la cabeza giraron hacia mí, y se puso a reír de manera descontrolada, el demonio hizo exactamente lo mismo, incluso sentí como la bestia sin piel, que alguna vez fue mi amigo estaba riéndose de manera descontrolada detrás mío. Ya no lo soportaba, quería acabar con todo esto. Los tumores temblaban, pequeñas arañas salieron de estos, caí al suelo, pude sentir cómo salían, cómo rompían mi piel, cómo recorrían todo mi cuerpo, hasta sentí como algunas brotaban de mi cara, de los rasguños. No entendía por qué estaba sucediendo esto. El Uden Raiden, como dijo Pedro, eso tenía que ser, tenía que ser. El Uden Raiden, como dijo Pedro, eso tenía que ser, tenía que ser. El Uden Raiden, como dijo Pedro, eso tenía que ser, tenía que ser. El Uden Raiden, como dije. Yo. Eso fue lo que pudo haber sido. Pude ver cómo luces azules y rojas iluminaban la habitación. En el suelo estaban los cadáveres de mis dos amigos decapitados, y el de mi tío. En mi mano sostenía un cuchillo grande y filoso, con la inscripción, Uden Raiden. Todo este tiempo yo era Fernando. Mis padres me abandonaron por ser muy violento, viví varios años con mi tío, me reencontré con mis dos amigos de la escuela. Esa noche que vinieron a mi casa, tuvimos una discusión que terminó en golpes, y terminé matándolos. Estaba tan aterrado por lo que había hecho, que mi propio subconsciente hizo una historia alternativa en donde yo era otra persona, y ellos habían muerto por otra cosa. El demonio, la tripofobia, las plagas, la sangre, todo había sido inventado por mi propia imaginación para no ver lo que había hecho. Todo excepto el cuchillo con aquella inscripción. Es todo lo que tengo que declarar en mi defensa, señor juez.